haciendo más una parcería con el grupo INVE. Realmente ustedes tienen una presencia bastante importante en el mercado de Centroamérica, y es un gusto poder participar y estar dando ese soporte para todos los clientes del grupo INVE. Y la intención entonces de hoy es conversarmos sobre esta ISO 11133. Es uno de los webinars y de los cursos que yo soy más solicitado a presentar dentro de congresos de Food Safety y también de forma virtual. ¿Por qué? Porque dentro del laboratorio de microbiología, esa es una de las ISOs más importantes. Es claro que ahora hay la ISO 7218, que justamente también estamos programando un webinar en algún momento y seguramente ustedes van a ser invitados también, porque hay una actualización de la 7218 que también enfoca en lo que es microbiología, eh, pero con un enfoque más en términos estructural y de control de calidad dentro del laboratorio. Esta ISO aquí es mucho más detallada en términos de cómo hacer control de calidad de los medios de cultivo dentro del laboratorio. ¿Está bien? Entonces, muy bien, seguimos con la agenda, que son 5 pasos. Rápidamente una introducción para poder entender de dónde vino, de dónde salió esta ISO. Después vamos a entrar en puntos del contenido de la revisión. Luego vamos a entrar dentro de la gestión de aseguramiento de calidad como tal, ensayos de rendimiento. Entonces ahí vamos a conversar sobre todo lo que es productividad, selectividad, especificidad de medios de cultivo. Y me gusta cerrar con un tema bastante importante que son los certificados, entender los certificados de calidad. Especialmente aquí, obviamente, voy a estar enfocando a entender los certificados de calidad de los medios de cultivo Merck, ¿no? Pero va a servir para, especialmente cuando el laboratorio de ustedes están recibiendo auditorías, por ejemplo. Muchas veces el auditor hace preguntas y hay mucha dificultad de encontrar el medio de cultivo que están utilizando pertenece a una determinada metodología, no pertenece, y toda esa información está dentro del certificado. Obviamente, dentro de ensayos de rendimiento, vamos a conversar sobre las cepas que son cepas de referencia. Cada vez más estas cepas están tomando más y más importancia y es por eso entonces que vale la pena ustedes poder entender el comportamiento y cómo tratar estas cepas. Y nosotros estamos lanzando un formato de cepa bastante interesante que quiero mostrar para ustedes. Muy bien, entonces el enfoque de esta ISO es el control de calidad de medios de cultivo enfocado a producción de alimentos, también de piensos, ¿no? De pet food, y agua en el laboratorio. Ahora, un punto bastante importante con respecto a introducción es poder entender la importancia y la forma de evaluar si el medio de cultivo que ustedes están adquiriendo va a afectar la calidad de ese análisis o no. Eh, Existe una cantidad enorme de marcas diferentes de medios de cultivo en el mercado. Y obviamente una de las partes principales, un componente principal del medio de cultivo son los agares. Entonces el agar-agar hace o juega una posición muy importante en el costo cuando fabricamos el medio de cultivo. Y existen 2 tipos de algas que generan la mejor calidad de los agar-agares, el Helidon y la Gracilaria. Eh, Cuando el medio de cultivo tiene un costo completamente diferente del promedio
del mercado, es importante que ustedes pasen a desconfiar de la calidad de ese medio de cultivo, especialmente referente a la calidad de este agar. Si yo quiero producir un medio de cultivo barato, la primera cosa que voy a buscar es bajar costos de ingredientes, y el costo de ingrediente agar-agar sería el primero que la empresa o una empresa que quiere costos más bajos van a buscar. El problema que la calidad de este agar-agar puede afectar directamente la calidad del resultado. Entonces yo tengo aquí un ejemplo muy ilustrativo, muy fácil de entender, que siempre colocamos en nuestras presentaciones, que es el caso del aloe para listeria. Mismo algunos de ustedes que no hacen análisis de listeria van a conseguir entender perfectamente este ejemplo. Cuando se habla de análisis de listeria utilizando el agar aloe, aquí hicimos esa prueba donde utilizamos ese fabricante número 1 es Merck y utilizamos un fabricante número 2. Entonces, por aquí ustedes están consiguiendo ver las colonias de Listeria monocitógenes, ATCC número 19111, colocadas la misma cepa, mira, las dos situaciones, la misma cepa, colocadas en dos agares aloe. Entonces, cuando colocamos o vamos a identificar la presencia de Listeria monocitógenes utilizando el agar aloe, necesitamos ver la color verde de las colonias y un halo. Entonces son colonias azules con tonos de verde, con el halo, con zonas de halo como ustedes están viendo aquí. Pero si ustedes tienen un agar de ese tipo, mira, es exactamente la misma listeria, pero por definición, ¿ustedes están consiguiendo ver algún halo aquí? No, ¿cierto? No se puede ver el halo, pero es Listeria monocitógenes. Pero por definición, ustedes van a necesitar ver colonias verdes o azules, verdosas, con halo. En el momento que ustedes consiguen ver las colonias aquí, verdosas, aquí están, es posible ver las colonias, se ve en varias partes aquí. Deixa eu ver si consigo. Aquí, aumentando un poquito más, ustedes consiguen ver las colonias, ¿cierto? Pero no se ve el halo. Eso significa que resultados falsos negativos en 100% de las lecturas. ¿Por qué? Porque en esa situación, el resultado aquí sería listeria, pero no listeria mono, sería listeria SPP, o incluso deberían llamar de bacilos, porque los bacilos pueden generar esas colonias verdosas en el agar de aloe, pero sin el halo. ¿Está bien? Entonces, con eso ustedes pueden ver cómo la calidad de un agar-agar afecta 100% el resultado. Entonces, mucho cuidado con esto. A veces usted siente mucha presión sobre el departamento de compras buscando una forma de reducir costos. Entonces, es importante ustedes poderem decir al departamento de compras el siguiente. Miren, departamento de compras, la firma del resultado es mía. Es el laboratorio, es el supervisor, el jefe laboratorio de microbiología que está firmando los resultados. Entonces, es necesario sí tomar en cuenta la importancia de de tener medios de cultivo con seguridad. ¿Está bien? Entonces, ese es uno de los perfiles más importantes dentro de la 111.33. Ahora podemos entrar en el contenido. Entonces, el alcance eh, es justamente la evaluación de todo tipo de medios de cultivo para análisis de qué? Análisis de pet food, muestras del entorno de la producción de alimentos
Entonces, incluso no es solamente materia prima, pero también muestras ambientales y el agua utilizada en el laboratorio. Bien, la norma se aplica para quién. ¿Quién necesita seguir esta norma? Los fabricantes que fabrican, distribuyen medios de cultivo y también los laboratorios microbiológicos que preparan medios de cultivo en su propio uso. Entonces aquí los fabricantes y también por si acaso ustedes tengan empresas que compran medios de cultivo en bulques, ¿no? En frascos de 100 kilos, 50 kilos y fraccionan y colocan estos en frascos de 500 gramos, por ejemplo. Esta empresa también necesita hacer controles de calidad, ¿está bien? Bastó manipular el medio de cultivo, sigue la guía dentro de la 111.33. Bueno, vamos a entrar en la gestión de aseguramiento de calidad. Lo primero que necesitamos es tener una agua de calidad. Entonces, ustedes saben que en la preparación, en la hidratación de un medio de cultivo que está deshidratado, está dentro del frasco ahí de 1 kilo, 30 kilos o 500 gramos, ustedes van a utilizar agua. Entonces, hay algunos perfiles de agua que hay que cuidar. Lo más importante es que la conductividad esté menor a 25 microsiemens. Entonces, la cantidad de sales disueltos en esta agua puede afectar el proceso de buffer, de tamponamiento, de neutralización de pH cuando se agrega la muestra. Entonces, es por eso que la conductividad es crucial, es clave y hay que seguir menor o igual a 25. Lo bueno en microbiología es que no es necesario que sea una agua de altísima calidad. Es una agua de calidad buena, pero no es como análisis químicas que tienen una interferencia directa y luego entonces se pide ahí tipo 2, tipo 3. Entonces en esa situación basta que el agua tenga menos, igual a menor a 25 microsiemens, ya es suficiente. En relación a contaminación microbiana, o sea, el recuento de heterótrofas o de aerobios que estamos en esta agua, no puede ser mayor que 1000 unidades formadas de colonia por mililitro, con preferencia que sea menor a 100 unidad formada de colonia por mililitro. ¿Está bien? Entonces, de preferencia, buscar siempre esta cantidad de aquí, menos de 100 UFCs por mililitro de recuento de aerobios totales. Luego aquí siempre, como ustedes saben, Merck tiene los sistemas MILIQ. El sistema MILIQ atiende 100% los requisitos de las aguas eh, utilizada para preparo de meios de cultivo en el laboratorio. Cuando vamos a pensar en control de calidad físico-químico, uno de los principales puntos, además de la conductividad, es el pH. Entonces, el pH del medio de cultivo es muy importante y ustedes van a verificar que dentro del certificado de calidad de ese medio de cultivo, ahí va a estar indicando cuál es el pH final que ese medio de cultivo debe tener después de autoclavado. Entonces, si hay una indicación del pH, es necesario medirlo. Y hay formas de medirlo. La forma más adecuada, pero la más cara, obviamente, es utilizar ese tipo de sonda de pH, que tiene la punta plana, donde se puede colocar el pH directo en el agar y hacer la medición. Pero ya hay una actualización que se va a lanzar el próximo año de la 111.33 que utiliza también los electrodos, las sondas de pH normales, que no son de ese formato plano. Y luego entonces se va a añadir una cantidad de agua a una cantidad específica, que está en torno de 5 gramos de agar,
y se va entonces colocar la sonda dentro de este agar junto con agua y luego a partir de ahí conseguir medir. ¿Está bien? Entonces, con eso va a poder medir entonces ese pH después que el agar ya está sólido. Afuera de eso hay que esperar bajar la temperatura, no a punto de solidificar, y poder medir ahí utilizando una sonda de pH con compensación de temperatura que todas las sondas tienen, ¿no? ¿Por qué el pH es importante? Solamente para buscar, mira, cuando estamos hablando de control de calidad dentro de la 11133, mira algunos comentarios. Ah, mira, el agar no está solidificando. Mira, el pH bajo es una de las causas de la hidrólisis ácidas. Entonces, sí, ¿por qué es importante controlar el pH? Porque afecta directamente. El pH incorrecto es justamente porque la medición no está adecuada. Y hay varios, mira, solamente buscando entonces la solución de problemas o cuáles son los posibles problemas que ocurren cuando el medio de cultivo no sale de la forma correcta. Aquí está otra, color con problemas. Entonces, de nuevo, el pH incorrecto puede ser una de las causas que está generando problemas de color en este agar. Formación de precipitados. Entonces, ustedes prepararon un medio de cultivo y observaron que hay precipitados. De nuevo, aquí está control de pH mal hecho, con problemas de pH, puede generar precipitados. Yo solo coloqué 4, ¿eh? Solamente coloqué 4. Hay muchos y siempre el pH está metido ahí. Entonces, tomen bastante cuidado con el preparo del pH, o mejor, el preparo del medio de cultivo con la medición de pH, porque es clave. Yo coloqué aquí dos preguntas muy frecuentes con respecto a cuando se trata de la ISO con respecto a algunos puntos claves. La primera pregunta, ¿la ISO 11133 indica alguna frecuencia para probar la caducidad de los medios de cultivo? La respuesta es no, como se están viendo aquí, no. La frecuencia es establecida por el propio laboratorio. Un ejemplo común es de 1 año para los medios de cultivo de rutina y 2 años para los medios usados con baja frecuencia. Entonces, ¿con qué frecuencia eh, ustedes van a probar y verificar si el control de calidad está adecuado? Es establecido por el propio laboratorio. De todas formas, el control de calidad, de producción, de productividad, de selectividad, de especificidad se hace a cada lote. ¿Está bien? Pero el control de calidad es que es establecido por el laboratorio. La otra pregunta. ISO 11133 indica la caducidad de los medios de cultivo. Ahí sí. En la propia ISO está indicando, entonces tiene un listado, yo nada más que saqué 3 ejemplos aquí. Entonces hay el listado de prácticamente todos los medios de cultivo utilizados para ese tipo de control, cuáles son las metodologías a ser seguidas y luego menciona cómo se guarda y cuál es el tiempo. Miren, entonces una agua peptonada, hasta 6 meses en frascos después que se preparó, hasta 6 meses en frascos cerrados. Un agar XLD para salmonella, por ejemplo, se puede mantener hasta 2 semanas protegidos de ambiente para no resecar, ¿no? O sea, el agar no pueden empezar a mostrar que está resecando. VRBG, ahí está, 2 semanas también. Entonces, sí existe todo un listado dentro de la 11133 indicando, después que ustedes preparan ese medio de cultivo, cuánto tiempo pueden guardar. Muy bien, ese listado existe y hay ahora entonces también condiciones de cómo guardar, almacenamiento y vida útil de los medios preparados.
Entonces, los medios que son suministrados comercialmente, cuando ustedes compran medios listos para usar, ustedes deben seguir la instrucción del fabricante. Bien. Ahora, los medios de cultivo que ustedes adquieren de forma deshidratada y van a preparar en sus laboratorios, siguen ese formato. Cuando ustedes preparan placas, entonces placas como estas que están en la foto, la caducidad está entre 2 y 4 semanas guardado bajo refrigeración. Entonces, miren que pueden guardar las placas hasta un mes que ustedes están respaldados por la ISO. Obviamente, dificilmente los laboratorios eh, preparam tantas placas para deixar placas guardadas, ¿no? Normalmente en 2 semanas realmente es el máximo que se elimina, o incluso até menos. Dentro de la misma semana se utilizó todas las placas. Pero ustedes tienen un respaldo aquí de se puede guardar más tiempo. Frascos y tubos sellados, después que ustedes colocaron medio de cultivo dentro del frasco, que está, por ejemplo, ese frasco tipo shot, ¿no? Que tiene la tapa azul. Que estão muito bem sellados e foram autoclavados, mira, até 6 meses se pode guardar refrigerados que ele vai funcionar perfeitamente, tá bem? Obviamente, a grande maioria dos laboratórios tampouco guardam durante tanto tempo, mas sim se pode. Esses cambios vai depender aí, ou essas informações vai depender do tipo de la instrução desse laboratório. Hay laboratorios que dicen, no, aquí nosotros solamente vamos a producir por 1 o 2 semanas máximo. Entonces, luego, si hay ese tipo de regla, ustedes necesitan seguir las reglas de su laboratorio. Essas informações que estão aqui é um respaldo que vocês têm através de la ISO. Agora vamos entrar em um ponto bastante interessante que é com respeito a hacer a fusão del agar. Há muitos laboratórios que preparam volumes maiores, 2 litros, 3 litros de agar, e logo colocam esse agar dentro de frascos, colocam para refrigerar, então esse agar vai solidificar, e depois vão sacando do refrigerador e vão nada mais que fundindo para utilizar em las placas, para ser revertido em placas. Entonces, hay reglas para hacer eso. Entonces, ¿cómo hacer la fusión? En baño de agua hirviendo, baño María, o en autoclave, con flujo de vapor, obviamente. Y luego, después de hacer la fusión, entonces ya está con el medio líquido. Basta enfriar entre 47 y 50 grados antes de transferir para las placas. Entonces, ustedes van a tener frascos con medio líquido y van a bajar la temperatura entre 47 y 50 grados antes de vertir. Los medios para los métodos de vertido en placa se agregan en la muestra, debe estar entre 44 y 47. Entonces, recuerden, ese es el famoso pour plate, ¿no? El pour plate o metros de vertido en placa, la temperatura tiene que estar un poquito más baja, entre 44 y 47. No puede estar cerca de 50 grados porque va a estar añadiendo el agar muy caliente sobre la muestra que se está colocando en la base de la placa. ¿Cómo medir esa temperatura? Hoy ya hay termómetros, esos termómetros con sensor tipo láser. Entonces se coloca ahí y se verifica que está entre 44 y 47 grados. Bien, 45 es el más común. Antiguamente, el tiempo que incluso yo trabajé 7 años como gerente de laboratorio de microbiología y nosotros tocábamos con la parte externa de la mano, de la palma de la mano, la parte externa, y si lográbamos ahí mantener tocando, era el tiempo que sabíamos que podíamos hacer vertido. Obviamente ahora ya hay mucho más, la técnica está mucho mejor porque se puede medir usando ese tipo de termómetro. ¿Por qué eso? Porque no se debe meter un termómetro ahí dentro. Ese termómetro, él puede estar contaminado y este agar estamos transferiendo para la placa y el agar está estéril, ¿no? Entonces, por eso que no se coloca termómetro directo para saber si el agar está en temperatura correcta. Preparación de medios sólidos en placas. Entonces,
¿cuál es el volumen de vertido? Entre 18 y 20 mililitros. Entonces, recordando, ese espesor tiene que estar siempre mayor a 3 milímetros dentro de una placa. ¿En qué momento hay que colocar más, mucho más de 3 milímetros? Cuando la incubación de este agar es prolongada, mayor que 3 días. Entonces, por ejemplo, casos de hongos y levaduras, algunos tipos de análisis donde hay que dejar por muchos días en incubación, realmente ahí sí o sí hay que colocar mayor que 3 milímetros, especialmente 5 milímetros. Bien. O entonces cuando la temperatura de incubación va superior a 40 grados. Entonces, si la incubadora está a mayor de 40 grados, es importante tener más cantidad de medio para evitar entonces el resecamiento de este medio. Hay siempre cuidar para secar las placas antes de la inoculación, ¿no? Eso es algo común. Eso es un tema importante sobre fusión del medio de cultivo. Entonces, muchos mencionan que no se debe utilizar microondas en el laboratorio. Sí, no hay ningún problema de usar microondas. Hay algunas discusiones sobre eso y ustedes van a poder entonces justificar porque la propia ISO, entonces si algún auditor mencionar para ustedes que no va, no hay respaldo para usar microondas en laboratorio, ustedes mencionan la ISO 7218, incluso la versión más nueva del año pasado, menciona que sí se puede usar, hay una sección de esta ISO mostrando que sí se puede usar la el microondas para hacer eso. Lo que no se puede usar son estas placas calentadoras. Estoy diciendo para fusión del medio de cultivo, ¿está bien? No es para preparo. Para preparar, para hidratar el medio de cultivo, sí se puede usar las placas calentadoras. Pero para un medio de cultivo que ya está preparado, está sólido y va a hacer la fusión, no se debe usar. Ese es un ejemplo bastante interesante. Mira, el mismo medio de cultivo aquí se fundió en una placa calentadora y se fundió dentro de este microondas. Mira la diferencia de color entre los medios de cultivo. Mira cómo se dañó los nutrientes de ese agar comparado a el mismo agar dentro del microondas. Entonces, ¿por qué? Porque se superaquece cuando se calienta ahí, se funde ahí. Entonces, dentro de la 7218, yo hice algunas traducciones, ¿no? Entonces, bien interesante, aquí está, no caliente medios de cultivo que tengan componentes sensibles a altas temperaturas, a menos que conozca el límite de temperatura de esos componentes. Entonces, hay que cuidar de eso, especialmente medios de cultivo que son cromogénicos. Entonces, de preferencia, no se debe guardar medios de cultivo que son um, cromogénicos. Y si ustedes necesitan guardar, hay que saber cuál es la temperatura máxima que se puede calentar porque se puede dañar los cromógenos que están ahí. ¿Qué más? El microondas debe poder calentar medios de cultivo. La distribución entonces tiene que ser de forma giratoria. Ahí es fácil porque prácticamente todos los microondas tienen el plato que gira. Entonces eso estamos tranquilos. Eso es una parte bastante interesante. Mira, al fusionar medios de agar, se recomienda utilizar la opción siempre de baja potencia, entonces ciclo de descongelación. Y cuidado, mira, eso es importante, colocar un frasco como tipo Becker, con agua ao lado del medio de cultivo que va a fundir. ¿Por qué? Porque nessa situação, esta água nunca deve hervir. ¿Por quê? Porque se a água empezar a hervir, significa que a temperatura está muito alta, ¿está bien? Demasiada potência. E aqui nessa situação, então, sempre vocês estabelecem la potencia a ser utilizada seguindo el medio de cultivo que ustedes más utilizan.
Entonces, para no estar ahí cambiando todo el tiempo, mantenga siempre el mismo tiempo. Muy bien, entonces espero que esa parte aquí ustedes tengan entendido bastante bien. Y aquí en un comentario rápido sobre la parte de esterilización de material, siempre recordando la importancia de usar entonces los frasquitos que tengan los bacilos, los geobacilos estearotermófilos para hacer control de esterilización. Entonces hay que colocar entonces el frasco dentro del autoclave junto con el material que se va a esterilizar. Entonces coloca ahí dentro junto con el material y después se hace entonces la incubación del frasco y él no debe cambiar a amarillo. Si cambiar a amarillo es porque el proceso de autoclave no llegó correctamente los 15 minutos a 121 grados, entonces no está haciendo trabajo de esterilización correcta. Entonces, por eso que es tan importante utilizar ese tipo de recurso, porque las tiras nada más que verifican la temperatura, no verifican la presión junto con temperatura. Por eso que utilizar los estearotermófilos es la forma correcta de confirmar que está funcionando bien. Muy bien, ya llegamos al punto 4. Estamos en buen tiempo. Pueden siempre apuntar entonces las preguntas para hacer al final. Y aquí vamos a entrar entonces en los ensayos de rendimiento. Ensayos de rendimiento de medios de cultivo. Cuando hablamos de hacer ensayos de rendimiento de medios de cultivo, directamente estamos hablando de la necesidad de utilizar cepas. Va a añadir cepas conocidas y verificar el crecimiento de esas cepas, comparando el medio de cultivo que ustedes están preparando con un medio de cultivo de referencia. ¿Cuál es el rango indicado dentro de la ISO para estas cepas? Entre 80 y 120 UFCs. ¿Está bien? Entonces, esta es la cantidad de microorganismos que ustedes deben utilizar, añadiendo a estas placas para hacer control de productividad, que voy a explicar en una próxima diapositiva cómo hacer ese control. Eso estamos hablando de prueba de productividad en un agar que es cuantitativo, en agares que ustedes utilizan para contar. Existe también el control de productividad con pruebas cualitativas, que son, por ejemplo, agares para patógenos, salmonella, listeria, el XLD. Entonces, todo que ustedes no necesitan contar, existe también ese tipo de control. En esa situación, se utiliza entonces 10 a la tercera, 10 a la cuarta UFC para pruebas entonces cualitativas de los medios en agar. Y luego menos de 100 UFCs para casos de medios de cultivo que son en caldos. ¿Está bien? Caldos de enriquecimiento. Entonces aquí son caldos líquidos y el otro es en formato de placas sólidas. Luego, las pruebas de selectividad y especificidad. Vamos entonces a utilizar la placa o los inóculos de 10 a la cuarta a 10 a la sexta para selectividad y la 10 a la tercera, 10 a la cuarta para especificidad. ¿Está bien? Entonces aquí hay esa indicación importante sobre productividad, selectividad y especificidad. Cuando hacemos el cálculo colocando esta cantidad que yo mencioné anteriormente en el agar que ustedes están preparando, ustedes van a colocar esta misma cantidad en un agar de referencia. Normalmente se utiliza TSA, ¿está bien? Que es el Triptysoy agar, para casos de recuento de aerobios. Cuando es para hongos de levadura, se utiliza SDA, que es el Sabouraud Dextrose Agar. Y luego, cuando
ustedes van a hacer un medio de cultivo, un control de calidad en agares que son no selectivos, debe recuperar 70%. Si son medios selectivos, yo mencioné XLD para salmonella, entonces colocando ahí 100 UFCs, necesitan recuperar por lo menos 50 en ese agar. ¿Bien? Entonces, esta es la relación que se hace. Y selectividad yo voy a explicar más adelante. Cuando hablamos de productividad, es eso que estoy explicando. Mira, aquí es una comparación entre el conteo del medio de cultivo que ustedes estão preparando, comparando com o meio de cultivo de referência. Então, colocaram 100 UFCs en el medio de cultivo que ustedes prepararon en el lote y usaron entonces un TSA, el TSA, y este cálculo, justamente esta división entre un conteo y otro, es que va a generar ese 70% o 50% que yo mencioné anteriormente. Aquí está, 70 o 50. Entonces, ese es el cálculo de productividad para los medios sólidos. Bien, caso se estén en duda, apunten ahí para nosotros conversarmos más al final. Referente a selectividad, recuerda que añadimos, entonces deixa eu retornar un poquito aquí. Aquí, selectividad, ¿ven? Estamos añadiendo 10 a la 4 a 10 a la 6, haciendo diluciones. Plaqueamos essas diluciones y vamos a utilizar essas diluciones aquí. Entonces, ¿cuál es el D0? Es la dilución más alta que tenga crecimiento en el medio de cultivo de referencia, y el DS es la dilución más alta que tenga crecimiento en el medio de cultivo selectivo. Luego se utiliza, por ejemplo, utilizamos en este caso un ejemplo aquí, ¿no? Utilizamos la dilución 10 a menos 4, fue la que generó crecimiento. Entonces, 10 a menos 4 tem un log de 4. Y el DS, que es del medio selectivo, me creció en la 10 a la 3. Entonces, es un log de 3. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos. Log de 4 menos 3 es 1. Entonces, cuando esta selectividad es de 2 o menos, significa que el preparo y el medio de cultivo está correcto. Si esta diferencia es mayor que 2, ese preparo de ese medio de cultivo no está correcto. La selectividad no está adecuada. Bien. Perfecto. Ahora la parte de especificidad es más tranquila porque especificidad va a depender del crecimiento, de la morfología de la colonia en estos agares. Entonces, con eso ustedes tienen una idea de cómo funcionan los 3 cálculos y las 3 formas de hacer la parte de rendimiento de esos agares. Ahora, como yo mencioné, es necesario utilizar las cepas de referencia. Y las cepas de referencia no son solamente ATCC. Es importante ustedes tener en cuenta que estas cepas cada vez más vão ser chamadas de WDCM. WDCM é sepário internacional, são códigos de sepários internacionais. Deixa eu virar aqui, dame um segundito. Aqui está. Esta é o exemplo, e aqui vocês podem encontrar isso dentro desta página www.fcc.info. ¿Qué significa? Ustedes van a encontrar dentro de esta página, es una página gratis que ustedes van a encontrar ahí. Entro en esta página y ustedes van a buscar, van a digitar una cepa ATCC específica. De esa cepa ATCC,
ustedes van a poder encontrar cuál es la referencia de la WDCM, que es un listado global de cepas. ¿En qué esto ayuda? Que ustedes no necesitan más estar travados en solamente comprar del cepario americano. ATCC es cepario americano. Y existen muchos otros ceparios que ustedes pueden conseguir utilizar importando de otras partes. Y entonces ahí es donde es la ayuda del uso del cepario internacional. Por eso yo indico aquí estas cepas que nosotros, el marketing empezó a comercializar, que es el cepario inglés, NCTC, o cepario español, que es la CECT. Si volvemos un poquito atrás, ustedes van a encontrar aquí, dentro del cepario, por ejemplo, la 0032, que son Staphylococcus aureus. Ustedes van a encontrar aquí la CECT. ¿Vieron aquí? CECT. Y en esa situación, ustedes saben que esta CECT 239 es el mismo código genético de la ATCC 6538. Entonces, eso ayuda a ustedes poderem utilizar otros ceparios que no sean solamente las americanas. El formato de Vitroid es bastante interesante. Son producidos, entonces Merck adquiere las cepas madres desde Inglaterra y desde España. Y dentro de esta planta, nosotros producimos los Vitroids. Los Vitroids son frasquitos o viales que son con tapa de rosca, ¿no? Y viene en esos sobres con 10 viales dentro. Dentro de cada vial tiene un disco de gel. No es liofilizado. No hay que hacer activación. Ele ya está activado, ya está activo, listo para colocar directo en la placa, como esta que estoy mostrando aquí. Mira, imagina que ustedes produjeron esta placa. Basta añadir el contenido de ese disco, que es un disco de gel, y luego esperar 5 a 10 minutos. Este gel empieza a disolver. Usamos una alza para espallar y se incuba. Entonces, si ustedes utilizaron este vial que va a tener de 80 a 130 UFCs, cuando incubar esta placa tiene que crecer entre 80 y 130 UFCs. Entonces, no es necesario más estar haciendo control de calidad de cepas, saber si la cepa está activa, pureza de la cepa. Se elimina eso, porque basta guardar este sobre de aluminio, viene con 10 y se va utilizando cuando necesitas. Ese es un formato de usar y el otro formato es este. Añadiendo el disco en el volumen que se necesita, puede ser 1 mililitro, puede ser 6 microlitros, puede ser 100 mililitros, por ejemplo, y vamos a tener entonces en el volumen que ustedes necesitan, van a tener la cantidad de cepas que quieran. Y luego ese formato, por ejemplo, puede hacer dilución seriadas. Entonces aquí puede utilizar, por ejemplo, una cepa que tiene 10.000 UFCs. Entonces, aquí van a tener 10.000 UFCs y puede hacer la dilución seriadas y usar para diferentes aplicaciones. Bien, entonces los Vitroids ayudan mucho lo que es la eficiencia y aumentar la eficiencia del laboratorio. Entonces, vale después, entonces, ustedes conversaren con Debel, con todo el equipo de INVE y el equipo de Merck para conseguir entender mejor cómo funcionan los Vitroids, porque realmente son muy útiles para ustedes conseguirem saber y facilitar el uso y usar los cálculos de productividad. ¿Cómo buscar los Vitroids? Pueden buscar en la página de Sigma Aldrich o de Merck, de Midipor Sigma. Pueden digitar ahí cuál es el nombre del microorganismo, colocar la WDCM o el mismo colocar el ATCC. Por ejemplo, Escherichia coli ATCC número tal. Da Enter
y ustedes van a ver que va a aparecer aquí cuál es la cepa que ustedes necesitan con el conteo ya listo para usar. Después basta guardar. Ustedes van a recibir estas cepas de forma refrigerada en cajas de Tergopor. No es necesario transportar congeladas. Después que llegar en su laboratorio, coloque en el congelador. ¿Está bien? No el super freezer a -70, no es necesario nada de eso. Es el congelador normal del laboratorio. Y sacan cuando van a necesitar usar, sacan la cantidad de viales. Aquí coloquei rapidamente solamente un ejemplo para que ustedes vean. Aquí no es necesario intentar leer, pero el certificado de calidad de las cepas es importante. Entonces, el certificado de calidad de la cepa tiene información muy buena y nosotros, cuando ustedes comenzaren a utilizar las cepas, llame a nosotros y nosotros damos un entrenamiento específico de cómo tratar las cepas, cómo cuidar las cepas, los cálculos que son utilizados para cepas. Entonces, aquí, por ejemplo, nada más que coloqué la primera parte del certificado, entonces viene el nombre, el código, el número de lot. Entonces tem toda la descripción, para qué sirve, caducidad, temperatura de guardar, de dónde viene la cepa, ¿no? Ahí la trazabilidad, número de pasajes, ahí está. Siempre van a ser 2 pasajes, no más que 2 pasajes. Entonces ustedes pueden hacer 3 pasajes más y así por adelante. Mira, cálculo. Entonces, este lot que ustedes recibieron van a tener esta cantidad de UFCs por disco. Entonces, toda esa parte yo explico, nosotros damos ese entrenamiento para cuando ustedes comenzaren a usar esas cepas, porque ayuda muchísimo en aumentar la eficiencia del laboratorio. Y ahora, con el tiempo, podemos entonces finalizar con la parte de entender los certificados de los medios de cultivo. O sea, esa es bastante interesante ustedes tomarem bastante atención, porque es el momento ustedes entenderem cuáles son los medios de cultivo y cómo utilizar, sacar mejor provecho de los certificados. Dentro de Merck, ustedes van a encontrar 3 marcas. Granocult, que son los famosos Granocult de Merck, que son los medios de cultivo granulados. NutriSelect. Entonces, si ustedes encontraren la palabra NutriSelect en los medios de cultivo, son de Merck también. Pasan por los mismos controles de calidad. La diferencia que es en polvo. Entonces, claro que siempre es más adecuado ustedes utilizarem Granocult, recordando que muchos de esos medios de cultivo vienen con antibióticos. Entonces, los medios de cultivo son adecuados para microorganismos. Utilizando los Granocults durante un pesaje, de hacer pesaje, por ejemplo, el técnico, el analista que está preparando, no va a tener polvo, no va a estar respirando el polvo, que muchas veces puede tener antibióticos y no es adecuado para el analista. Y es por eso que la gran cantidad de nosotros indicamos que ustedes utilicen más los reactivos en polvo, perdón, en granos. Pero sabemos que hay muchísimas otras empresas que no tienen granulados, terminan vendiendo más baratos y muchos laboratorios aceptan el consumo de medios de cultivo en polvo. Por esa razón, nosotros desarrollamos una segunda línea en términos de calidad. Siguen los altísimos niveles de calidad, atendiendo las ISOs que hay que atender, con la diferencia que es en polvo, no es granulado. ¿Está bien? Y el EcoCult. EcoCult son solo 6 medios de cultivo que no son agares, son siempre caldos, son siempre enfocados a medios de cultivo para pré-enriquecimientos de salmonella, Escherichia coli enterhemorrágica y listeria. Estamos añadiendo, o sea, para el próximo año vamos a tener más EcoCult con agares también, que estamos, es un proyecto bastante interesante que estamos trayendo, pero eso es más para futuro. Pero en este momento son EcoCult, son los que vienen en cajas grandes,
para tener un costo menor, se disminuye la cantidad de material de empaque. Entonces las bolsas, el medio de cultivo viene en bolsas plásticas dentro de cajas de cartón. Entonces, como son en cantidades mayores, el costo baja. Entonces, esa es la intención de los EcoCult para laboratorios que hacen o que usan cantidades mayores. ¿Está bien? Yo coloqué esa diapositiva, ya estamos finalizando, ya estamos entrando en el final, solo para que ustedes tengan una idea del tamaño que es Merck en Alemania. Entonces, esta es una parte que ustedes están viendo ahí. Y también en algunos lugares donde ustedes, de aquí ya podemos ver, tenemos dos edificios produciendo DCM, que son medios de cultivo deshidratados. Entonces, esta es la planta anterior y ahora hay entonces una planta nueva produciendo los medios de cultivo de Merck. Hay todo entonces edificios específicamente para todo que es laboratorios de control de calidad. Entonces, los Stericons que yo mostré para control de autoclave también son producidos aquí. Hay una división aquí donde está más para acá, esto está más de esta posición aquí, que es para la producción de kits de análisis de salmonela, por ejemplo. Aquí, laboratório de controle de qualidade de matérias-primas para meios de cultivo. Então, a matéria-prima passa por aqui primeiro para depois analisar. Só solamente para que vocês tenham uma ideia que realmente é uma planta enorme. Usando certificado de qualidade. Primeiro ponto, mirem o nome do produto. Vocês vão adquirir, por exemplo, PCA, Plate Count Agar. Ya van a venir cuáles son las ISOs o las metodologías que este medio de cultivo sigue. Entonces eso ayuda, ustedes no necesitan estar ahí comparando metodologías. Otra, este logo indica el ente de acreditación de laboratorio para la 17025. Descripción de aplicación de medio de cultivo ya viene junto. El usuario no necesita buscar la fórmula ya viene descrita en el medio de cultivo. El usuario no necesita buscar las condiciones de uso, ya está aquí. Esto solo en la primera página. Mira la segunda página. Recuerden que yo mencioné 70%, 50%. Aquí está. Miren. Medio de cultivo de referencia, TSA, está escrito aquí, TSA. Entonces, ese es el conteo. Ese es el lot que se produjo. Entonces, el lot que estamos hablando aquí, el lot anterior de la primera página, se hizo ese conteo. Luego, entonces, la relación entre ellos está generando 109% para Staphylococcus, otra cepa de Staphylococcus 105%, Escherichia coli 98%. Entonces, mira, todas estas cepas son las exigidas dentro de la 11133. Entonces, es por eso que dentro del certificado está escrito que nosotros seguimos la 11133 última edición. Y entonces, como ustedes pueden ver, estamos siguiendo exactamente como necesita ser. Y la última página, la página 3, Merck siempre va a añadir algunos otros tipos de cepas que no están descritas en la 11133, pero están añadiendo aquí. Y viene la firma de la persona responsable por todo lo que es control de calidad. Bueno, aquí coloqué un certificado de calidad de una empresa grande que vende medios de cultivo y se ve cómo es pobre, ¿no? O sea, realmente falta mucho con el control de calidad de algunas empresas. Certificar de calidad falta mucho. Una cosa que llama mucho la atención es esto. Mira la cantidad de UFCs que ellos utilizaron para hacer control de calidad del mismo PCA. Mira, Plate Count Agar. Y eso está mal, porque la ISO 11133 que ellos mencionan aquí, incluso no mencionan la más actual, exige cerca de 100 UFCs. ¿Está bien? Y aquí están utilizando mucho menos que eso. Entonces, eso no está adecuado. Muy bien, con esto yo finalizo
Y Baby, entonces podemos abrir para responder preguntas. Si ya hay preguntas en el chat. Sí, Aquí claro. dejo el email mío si necesitan, pero tiene todo el equipo de INVE para hacer contacto con ustedes. Por si acaso ustedes necesitan, tenemos Claudia también, Ashley, que está dando todo el soporte para INVE en Guatemala. Y entonces pueden apuntar. Si ustedes quieren, también pueden seguirme en el Instagram, Luis da Costa Insta, y en el LinkedIn, @Luis Costa. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias. Abrimos para preguntas, David. A ti, gracias, Luis. Sí, tenemos aquí varias. Me voy a ir en orden. Susan nos pregunta, disculpen, ¿cómo se mide el contenido de humedad en el control físico y químico? De medios de cultivo no es necesario controlar la humedad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la relación de peso que está en la etiqueta del medio de cultivo dentro de un litro que se pide para colocar ya considera esa humedad. Entonces, la única forma, o mejor, la forma de observar si el agar que está en la placa está adecuado, es que este agar no puede empezar a formar grietas. ¿Está bien? Si empezar a formar grietas, empezar a romperse, significa que ese agar no está adecuado para usar. Entonces no es necesario medir la humedad, basta ser visual. Listo, gracias. Mariana nos pregunta, tenemos agar sabor que se le ha ¿Saburo? realizado ajá, que se le ha realizado mediciones de pH y nos hemos percatado que en el pH va disminuyendo conforme el paso de las semanas. ¿Qué podría causar ese efecto? Ujú. Entonces el pH está disminuyendo con el tiempo. Bueno, no puede disminuir mucho, especialmente así, se va a disminuir 0,2 máximo, 0,2 máximo, no debe disminuir mucho. Si está disminuyendo mucho más que eso, si está disminuyendo mucho más que eso, yo sugiero verificar cómo está el agua de preparo, porque puede estar con sales y esas sales están reaccionando durante la semana y disminuyendo el pH por esa razón. ¿Está bien? Pero realmente no es adecuado que se disminuya mucho. Si no es posible conseguir una agua diferente, una agua eh, bueno, diferente, o sea, si ustedes siguen utilizando siempre la misma agua del laboratorio y la agua supuestamente está buena, yo sugiero entonces que ustedes suban un poquito más el pH. Se puede usar solución de NaOH, un normal o un molar. Con una gotita ahí ya suban un poquito para que inicie entonces en el límite superior, porque ustedes van a ver que en el certificado de calidad hay un rango. Entonces puede ser un poquito en la parte superior, porque después la diferencia debe disminuir durante la semana. Ok, gracias. Tenemos otra por acá. Eliana. ¿Cuál es la recomendación para almacenar las placas preparadas en caso de la ISO del método? Diga que se puede guardar menos tiempo. Por ejemplo, agares MIP, XLD y MLSB. La ISO dice que se pueden almacenar por menos días. Mm, mira que yo coloqué el ejemplo de la descripción de la XLD, por ejemplo, que está hablando 2 semanas. Entonces, sí se puede guardar 2 semanas. La forma de guardar es siempre estar empacadas, ¿no? Guardando en posición con la tapa hacia arriba. Solamente para incubar ese que se coloca la tapa para abajo, pero para guardar se guarda con la tapa para arriba. Y se puede guardar durante 2 semanas. Ok, gracias. Em, Otro invitado.
Dice, para la fusión de medios de cultivo, si el laboratorio que prepara el medio es distinto al laboratorio que utilizará y fusionará el medio, ¿quién de los dos laboratorios debe establecer el régimen de atemperado? ¿Lo establece el fabricante del medio o el usuario que fusiona el medio? Ok. Deixa eu ver se entendi bem. Basicamente, se estamos falando de fazer qualquer tipo de controle de qualidade, sempre se hace donde se prepara, en el laboratorio que preparó. El laboratorio que está funcionando solamente tiene que cuidar para esses parámetros que eu mencionei, que depois podemos conversar mais. Vocês podem fazer contato novamente com nós para indicar, pero hay que cuidar durante el proceso de fusión. Si vas a utilizar, por ejemplo, un microondas o un baño María, es cuidar para no haber el supercalentamiento. Pero el control de calidad se debe hacer donde se prepara. Ok. Vamos a ver. La siguiente. Por ejemplo, si se quiere hacer una prueba de productividad en medios sólidos, se colocaría un disco Vitroid en TSA y uno en el medio que se está probando. Y los Vitroid tienen de 80 a 120 UFC. Exactamente, exactamente. Entonces vas a tener un agar con TSA y el agar que estás preparando, por ejemplo, un PCA. Se va a colocar el mismo Vitroid del mismo lot, colocar un Vitroid en el TSA y un Vitroid en el PSA, en PCA que está preparando. Se va a esperar disolver, distribuye y ellos tienen que ambos resultados estar dentro del rango indicado en el certificado de calidad del Vitroid. Estando dentro de este rango, ya es suficiente para que ustedes entiendan que ambos estão funcionando bem. Pero, para efeito de cálculo de produtividade, vocês necessitam seguir com o próximo passo, que é fazer a divisão entre os dois resultados. Por exemplo, conteo 120 UFCs en la TSA, 90 UFCs en el PCA. Hace la división, va a dar X percentual, se multiplica por 100 para dar en percentual, y en este caso tiene que ser mayor que 70%. Ok. Patricia nos pregunta, para la prueba de productividad, el valor de TSA, entre paréntesis referencia, debe ser igual o mayor que el valor del conteo del medio que estamos probando. ¿Cómo me aseguro Se- que el valor del conteo del TSA es el correcto? Ok. Eh, el mismo TSA también se hace control. Entonces, ¿cómo funciona? Antes de terminar el TSA que tenés en su laboratorio, necesita ya tener otro. Entonces, es importante el control de stock para que ustedes nunca queden sin el medio de referencia. ¿Está bien? Entonces, en esa situación, eh, cuando ustedes tienen un nuevo TSA, ustedes van a comparar con el TSA que ustedes ya tienen. Entonces, sí, hay un control de calidad sobre el TSA también. Ahora, no es que tiene que ser igual, el conteo no es así. El conteo es que si es un medio de cultivo que no es selectivo, la relación entre los dos conteos tiene que dar por lo menos 70%. Si estamos hablando de medios Aloha, XLD, ¿qué más? Bacilos, cualquier otro que son más específicos, que son más selectivos, el resultado tiene que dar 50% de la relación entre el conteo del TSA y el conteo del agar selectivo. Gracias. Em, Tengo otro acá. Dice, en los certificados que mostró se observan valores mucho mayores a 120 UFC.
¿Cómo interpretamos eso? Como por ejemplo, 279 versus 304 para la cepa de Staph. Muy bien, excelente, me encanta. O sea, se ve que realmente ustedes están observando con bastante detalles. Recuerden que eh, no es obligatorio que sea en cerca de 100 UFCs. No puede pasar, ese conteo no puede pasar de los 300 UFCs, porque es el límite de conteo de la placa, pero pueden ser más altas. No es adecuado que sean mucho menos de 100 UFCs. ¿Por qué? Porque si tenemos 10 UFCs, 30 UFCs, estamos muy cerca del límite mínimo. Entonces se puede perder microorganismos cuando estamos haciendo ese tipo de conteo. Entonces, entre eh, 50 UFCs y 200 o 250 UFCs está correcto porque está dentro del rango de conteo bueno de una placa. Entonces, no es necesario que sea justo sobre 100 UFCs. El indicado es que sea en torno de. Es por eso que ustedes encontraron, ustedes vieron varios conteos ahí mayores que 100 UFCs. Lo importante es que ambas sean la misma cepa. Entonces se colocó el mismo preparado en un TSA y el mismo preparado en el PCA del certificado que yo utilicé como ejemplo. ¿Más preguntas, Delbel? Perdón, tenía el micrófono apagado. Vamos a ver, dice, ¿estas pruebas y ensayos para evaluar rendimientos de medios de cultivo aplica a los Petrifilm también o solamente se realiza con los medios que se preparan en laboratorio? Se pueden, ustedes pueden utilizar, pero no es necesario, porque ustedes van a seguir el control de calidad y los certificados del fabricante. Entonces, ese procedimiento dentro de la ISO 11133 es indicado para los medios que ustedes preparan en su laboratorio, ¿está bien? Es como si estuviera considerando que ustedes son casi como una fábrica de preparar medios de cultivo para utilizar para microbiología. Es por eso que se utiliza essas aplicações para isso. De todas formas, ustedes pueden utilizar esos controles para los métodos alternativos también, Petrifilm, MediaPad, por ejemplo. Entonces, se puede, pero es desnecesario porque lo que va a dar respaldo para ustedes es el certificado de calidad del fabricante. Para MediaPad, nosotros como Merck. Y para el caso de Petrifilm sería Neogen. Ok. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede usarse un medio deshidratado después de abrirse? Esa es una pregunta bastante recurrente. Yo estaba en la fábrica, esa fábrica que ustedes vieron ahí, yo estaba la semana pasada y yo también hice esa misma pregunta de nuevo a los que están ahí trabajando, produciendo. Realmente la estructura para producción de medios de cultivo es fascinante, es increíble el nivel de cuidado y de esterilización que hay dentro de esos procesos. Y la respuesta que me dieron es que no hay. No hay no se puede establecer fecha específica después que abrimos el frasco. Lo que la indicación del fabricante, y no solamente nosotros como Merck, pero todos los fabricantes, la indicación es de que se mantenga protegido de la humedad, de la luz, y ese medio de cultivo debe ser observado para no formar grumos, para no empezar a hidratar, especialmente los medios de cultivo que tienen contenido de peptonas, triptona, peptona. Entonces, siempre pensar a cambiar de color y quedar con grumos, quedar todo duro ahí dentro, ese medio de cultivo ya no debe ser utilizado. Pero no hay una fecha específica diciendo, después que abrió se debe utilizar durante 2 semanas o un mes, por ejemplo. No, no, no tiene porque cada laboratorio tiene un índice de humedad específico, una situación de guardar específica. Es por eso que no es posible establecer ese tiempo. El tiempo es establecido por frasco cerrado.
Cuando él está cerrado, que salió de la fábrica, ahí sí es lo que está en la caducidad que viene en la etiqueta. Voy a unir esa pregunta con esta otra, porque dice, los frascos en donde viene el medio se almacenan con la tapadera hacia arriba o hacia abajo, o no afecta. Hemos tenido recomendaciones distintas. Siempre hacia arriba, siempre Ok. hacia arriba. Nunca escuchamos hacia abajo, abajo no. Ok. Dice, podemos verificar el medio de cultivo exacto al que usan, ya que hay medios suplementados para bajar. Ah, no, no, no. Espérame. Esa ya es respuesta de Ashley. Ashley nos está respondiendo ahí un par. Vamos a ver. Ah, muy bien, gracias Ashley. Vamos a ver. Es recomendado colocar de cabeza un cultivo abierto para evitar la humedad. O sea, sí hay un tema con ese, con que si es al revés o al derecho. Cuando estamos hablando de medio, medio deshidratado, porque con el medio en la placa sí es de boca abajo, con la tapa para abajo, pero medio deshidratado no. Ok. Araceli Eh, tiene una pregunta, ella está con la mano levantada de ver. Araceli, si quieres abrir el micrófono, sí, creo que pueden. no sé Quiero, si, creo que no puede, no quiero, consegue abrir el micrófono. pero me bajó la manita. Si puedes volver a subir la manita para que, porque buscar Araceli, Araceli dice que es el nombre. Ahí está, con la mano de nuevo. Voy. Mm, Ya le abrí el permiso para que solo es cuestión de que ya lo active. Emitir micrófono. Ahí está. Gracias. Hola Ashley, buen verte. Araceli, ya tienes permitido Araceli, abrir el micrófono. Si puedes tú activarlo. no, tal vez clicó, pero no quiere, o para escribir en el chat la pregunta. Sí, puede ser en el área de preguntas o puede ser en el área del chat. Ambas estoy revisando. Ujú. Vamos a ver. Dice, ¿qué método podemos... Vamos a ver. ¿Qué métodos podemos utilizar para sellar a la hora de almacenar medios de cultivo en cajas Petri? Para sellar, Sí, para sellar. sí, para sellar a la hora de almacenar. Normalmente se utiliza bolsas de plástico mismo adentro. Yo también ya vi algunos que colocan esa cinta de pegar, pero no es necesario colocar las cintas de pegar. Desde que sea una bolsa cerrada ya es suficiente. Sí, gracias. Cómo se podría hacer un control de los medios que dan fluorescencia para descartar falsos positivos por el material de vidrio de los tubos? Ah, existe algunos tipos de frascos de vidrio que sí generan fluorescencia, reflejan la luz UV, generan fluorescencia. Ahí la indicación es que no se debe utilizar esos frascos de vidrio que se generan fluorescencia, no se debe utilizar para hacer el análisis, ¿está bien? Se debe utilizar otro tipo de frasco que no genere fluorescencia, tá? Existen realmente algum tipo de vidrio de borosilicatos que quando colocamos as luzes ultravioleta em frente a esse tipo de vidrio, os tipos de cristales reflejem muito a luz ultravioleta. Então, parece que é o líquido que está con la fluorescencia y no es el vidrio. Con un poquito de maña, el analista consigue saber, porque normalmente cuando es el vidrio, la fluorescencia está bien superficial, está bien en la cara del vidrio. Cuando es la presencia de Escherichia coli, la fluorescencia es dentro del líquido. ¿Está bien? Nosotros vemos esto bastante con el Redicult. Entonces, cuando el usuario está acostumbrado, se ve que la fluorescencia ocurre junto con la color verde.
de Redicut cuando está positivo, obviamente. Entonces, cuando es borosilicato, cuando es el tipo de vidrio, está bien en la superficie. Pero si hay riesgo de confusión, desafortunadamente hay que buscar otro tipo de vidrio o plástico, o usar frascos plásticos. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿El pH se verifica antes de esterilización o después? Antes, antes. Siempre el uso, el ajuste de pH es antes. Gracias. Cuando ya tenemos plaqueados los medios, ¿cómo es recomendable guardarlos en refrigeración con la tapa? Bueno, esta es muy Es parecida a que la de ya arriba, con la placa respondemos. arriba hacia Exacto. abajo. Ajá. Así es. Dentro de una bolsa plástica. ¿Cuál es la diferencia del medio granulado a polvo en cuanto a su rendimiento? Entonces, la relación es muy parecida en términos de cuánto hay que pesar en polvo y cuánto que hay que pesar en el granulado. Entonces, en términos de rendimiento, de cantidad de hacer pesado no cambia mucho, pero el rendimiento de la rapidez para disolver es impresionante. Es impresionante. Realmente es la rapidez de un medio de cultivo granulado es mucho mayor. Es casi 10 veces. Porque es natural, cuando colocamos, por ejemplo, harina, ¿no? Harina en polvo, harina de trigo, coloca en el agua, forma grumos, porque se forma pedazos que hay que estar presionando contra la pared del frasco para estar disolviendo. Entonces, bueno, el concepto es mucho parecido con el Nescafé, ¿no? Con los cafés que son granulados, se disuelven de inmediato comparado al café que es en polvo. Pero el café tiene la facilidad de disolver mismo en polvo. Ya los medios de cultivo no, porque es otro concepto. Y por eso es mucho más complejo. Entonces, de rendimiento está relacionado a velocidad de trabajar y no está respirando residuos de antibióticos, por ejemplo, o material que no es adecuado para el humano. Ok. Em, ¿Puede darnos recomendaciones para evitar condensado en el almacenamiento de placas vertidas, por favor? Mm. Em, Tenha su incubadora bien controlada. Eh, Muchas veces el condensado es porque la temperatura de la incubadora no está adecuada. Entonces, eso es una de las indicaciones cuando se condensa. La otra parte es sacar de la incubadora cantidades menores. O sea, sacas de la incubadora la cantidad de placas que va a usar en ese momento, que va a hacer la lectura. Entonces, recordando que si sacas de la incubadora con temperatura más alta, lleva para el área de conteo y coloca las placas boca arriba para empezar a hacer conteo, la temperatura ahí baja. Entonces puede ocurrir más condensación y deja más difícil de ver las colonias. Entonces, esos dos cuidados. Primero, temperatura, confirme que la temperatura de la incubadora está adecuada, que la incubadora está bien, no está variando mucho, ¿está bien? Condensación significa que la incubadora varió durante la noche, bajó la temperatura a la noche y por eso condensó el agua que estaba dentro de la placa. Y también cuando va a sacar de la incubadora para hacer conteo, sacar en cantidades pequeñas para no condensar tanto. Porque ahí no hay forma, porque vas a bajar la temperatura, porque vas a contar en una área más fría do que de la incubadora. Ok. Aquí tengo varios comentarios en cuanto a cómo pueden volver a consultar este webinar. Les estoy compartiendo, y también acerca de lo de las certificaciones. Les estoy compartiendo un link en donde pueden pedir el tema de la certificación y también hay una caja de preguntas por si hay alguna pregunta que quieran también realizar ahí que podamos responderles ya en directo. Y también el canal de YouTube en donde estamos subiendo todos los webinars que estamos teniendo mes a mes
por si quieren consultarlos de nuevo. Entonces, como para cerrar la pausa comercial ahí, voy a repetir el tema de la pregunta, pues sí hay varios que aquí me están colocando que si quieren saber, que repitamos la respuesta en cuanto a cómo se debe guardar los platos, si con la tapa hacia arriba o hacia abajo. En términos de los frascos que estamos para guardar, los frascos con medio deshidratado y no con agar. Creo que se refieren al agar. No son las placas ya preparadas. Ujú. A las que se está Las- refiriendo son las placas Petri ya preparadas. Preparadas, con tapa arriba. Gracias. Va para dentro del refrigerador, tapa arriba. No va a dañar si tapa con la tapa para abajo, pero sí se puede chocar ahí y cae el agar. Entonces, por eso que la indicación es siempre con la tapa arriba. Dice, ¿qué método es el sugerido para detectar Staphylococcus aureus en manipuladores? Petri, film o agar, Peter Parker. Entonces, yo ya vi varios estudios eh, publicados en pósters de congresos, incluso yo tengo copias, mostrando que la eficiencia de Petrifilm para Staphylococcus aureus no es buena, no es de las mejores. Entonces, yo siempre indico que se utiliza Boyd Parker. Siempre utiliza Boyd Parker. Inclusive nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un MediaPad para Staphylococcus aureus. Ya tenemos el producto listo, pero no colocamos en el mercado porque no está recuperando correctamente, no está siguiendo la 111.33. Entonces, es una dificultad bastante grande recuperar Staphylococcus aureus con esos métodos que son alternativos. Entonces, en esa situación, desafortunadamente, la mejor metodología es la de referencia, usando Boyd Parker. Súper, gracias. Y voy a cerrar para que no nos pasemos tampoco del tiempo. Dice, ¿alguna metodología para determinar la vida útil del medio de cultivo ya preparado? Esta es de Annie, la pregunta. Eh, sí, la propia ISO menciona, creo que está dentro del rango que yo mencioné, ¿no? Que son las placas, que va até 4 semanas y que se está en frascos cerrados, que se autoclava, está até de 3 a 6 meses. Yo creo que fue esa, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, creo que ahí Bien. estaríamos con casi que la mayoría. La verdad es que hubo un momento en donde varios nos pudieron lanzar ahí un par de preguntas. Perdonen si me salté alguna. Pero les agradecemos mucho la participación. Si pueden consultar esto en cuanto hoy es miércoles, viernes ya va a estar subido en YouTube para que lo puedan consultar nuevamente. De ahí puedan llenar también en el formulario el tema de certificaciones y preguntas directas para que podamos ir resolviéndolas también en directo. Y lo de la ISO también vamos a tenerla preparada para podérselas compartir a ustedes, para que la puedan tener ahí para consulta. Y a ustedes, al equipo de gracias Luis, Fantástico. gracias Ashley por acompañarnos, por ahí estar respondiendo preguntas y también compartirnos el tema.